Kamis con hasiptas hilatana kuyakitanaka kun hasiptas hekata siptati uy samarkanakan kamisa samart asiptati aputianakan irnak asiptati apuist asiptati qollita asiptat hanukaha llamoy asischa llamoy pacha ña por harak ña hay pankaranaga toqoña cheneja hayu pacharo sumantjara quiñane comaste con campe naira sartas crequiñane. Un cordial saludo para todos los hermanos y hermanas que están viviendo en la área rural, en el campo, en el altiplano, así como nos llaman, donde están trabajando arduamente con la tierra. Muchos de nosotros estamos arando el suelo, cosechando, otros sembrando, cultivando, no sé, pero de alguna manera estamos haciendo algo. ¿No es cierto? Los saludo para todos ustedes porque ustedes son los sostén de la ciudad. Los dos necesitamos tanto la ciudad como el campo. El campo necesita la ciudad necesita el campo. Así que somos como marido y mujer, o como la cocina, el despensa, como decía mi abuelo, como cuchara y plato. Ukamatan hiwasanaka hain kakambat eskratan kaisa markanaka purapat ainach markankir arah markampir purapat yanap astana main hiwasanaka ya achunaka aptanaha maisatha masata mangt asep harak hom purapat yanap aseptan hacha markan kaman kirisa patapampan kamar kamiri nakansa chumi markan kamiri nakasa hacha markan kamiri nakasa ukamarusa taya yapi markanakan kamiri nakaskom purapat yanap tastan hichurun bueno, esta transmisión en vivo no lo quería hacer, bueno, hacen que obliguen las situaciones que se está viviendo en nuestro país, hacen que ciertas personas los ves en las redes sociales y te da una impotencia, unas ganas de decirlo las cosas como son cuando se meten en lo que no les debe, en lo que no les corresponde. Ahora por lo menos hablaran de manera imparcial, criticaran de manera imparcial, sin parcializándose a ningún otro lado, y sobre todo tuvieran un poco de moral, ¿ya? O sea, practicar lo que se predica, ¿ya? Kunatsa iwasa nanchitana aksaro purtano etra kanakam insta indekiha aksat toke likatapit humanakam part indekiha ma pa wainana kawa aksat toket kuma parla se parek markas at hasta chucha se parla se kumi sip kisto hiwasat parla sip ya hayan kamkas ani hiwasan pis kamkisa ne anuka hiwas markas ang kamit anuka ya kamarkan kamapre o kamsa sina panaka parla pre kumisto chaho ukanakat paltripi jutawet humanakam pe a ver kamsa paksine. Bueno, entonces como les decía, amigos y amigas, he venido a hablar sobre un par de personas, por no estar hablando de manera despectiva contra ellos, un par de personas que se hacen llamar así. El chapucero usa, o los chapuceros, el chapucero, no sé qué querrá decir chapucero. Bueno, deben sus términos de coba que usan ellos, ¿no? Pero este caballerito de ciudadanía mexicana, si no me equivoco, o será norteamericano, pero el asunto es que se toma la molestia de estar criticándonos nuestra situación que estamos viviendo en nuestro país, en Bolivia. Acá Gilatasti, Gilapampeja, Gilapamjamakiwa, Ma Wainampe Pampachaniwa, Chachapini Kumistoja, Bolivian Marquere Hakirena que Tacuenero Kumisto. Ukatnayaja, Axatoket Palta y Moniatra con Ñakite, Hupanaka, hasta pena hasta la Kanaka, Acampena hasta Piña Sepa, Bolimar Kans Kapkas Koma. Panaka Kaisa México, Xamarcan Pe, Kamapreteniaquat, pero Oxans Kamapkas Compe, Chachpalt Apre. Ukamatua Ukanaka Uñakip Ayane, Oka video Naka Makam, Mainit. Y Chakepa video Pakiwa, Palt Askaraki, Bachelet,
Almagro se convirtieron en los grandes traidores, ¿no? Se convirtieron en traidores de América Latina, ¿sí? ¿No? Bachelet y Almagro se convirtieron en traidores, ¿no? Bachelet Almagro hasta Latinoamérica marca hasta Maiser Sunte Apkas Pasao Coman Peo Panacapar la Punista Apre. Ya, repara, apamuku pasa. Unisku Kapkas Pas coma parla apre, come apre o caño. Chani o kita anchita o caja o parlas caspan con se wasta con agita. Hano gasti Jeporonja uthiwa maineja uthiwa mama presidente satat parla pre. Presidente Yanine Áñez ukatpe parla pukar kumi pre sasa pre usurpador sasa sutincha patanya. Han yat casa kun hamasa kamachina kasaja. Ya kun hamasa hupa mamaja puri wayaja hacha irpiri markasa takha ukan yat casa han sum amoy kipasa han ukan kam casa ukan parlan unhas parla kuma apja. Ya, bueno, estos caballeros de este canal de YouTube de crítica, supuestamente crítica, humor y noticias, ya, se dirige a nuestra presidenta constitucional de nuestro país, Bolivia, como usurpadora, sin saber la transición constitucional que se ha llevado en Bolivia. Yo creo que si así se llaman estos par de señores, se denominan analistas, se denominan al puro estilo periodismo amarillista, se dedican a difamar no solamente a la presidenta, sino a todos los ciudadanos bolivianos. Vamos a escuchar algunas partes de lo que, a ver, mi dedito, ¿dónde está? De lo que supuestamente es usurpadora. La ONU se mete en Bolivia y amenaza a la usurpadora Yanine Áñez con procesarla penalmente en la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué tal? Usurpadora. Hola, amigas, ¿cómo están? Soy Nacho. Yo quisiera, señor Nacho Rodríguez, que me respondas, ¿qué es usurpadora? ¿A qué lo llamas usurpadora? ¿Ya? Kunas usurpadora como te queja, kunas en espalda, lontatante, calloctante, kun lortam, kunas ukam usurpador sa sapalta maha, kun sa sinsa, o consum cans etas mat kun hamatsa. ¿Podrías responderme qué es usurpadora? Si no te cabe a ti, si no sabes las leyes, las normas, la constitución política del Estado de Bolivia, no te metas en algo que no te corresponde, no des calificativos que no te incumbe. Déjanos vivir en nuestro país. Y ahora, si quieres hacer noticia de este tipo de comentarios, si te crees tan analista como digo, como te calificas, entonces reflexiona y imparcialmente habla algo real, algo con consecuencia, con pruebas, basándote en la realidad del país. Hola Fred, TP. Ese es mi idioma, de mi pueblo aymara. A eso que lo llamas tú, que lo calificas de esa manera, es el idioma de mi pueblo aymara. Soy aymara y con mucho orgullo. Vamos a continuar escuchando a ver qué dice este supuesto analista, Nacho Rodríguez. En otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos de El Chapucero Yusa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la ONU, pues finalmente ya no se puede hacer mucho ojo de hormiga. Michelle Bachelet tampoco ha
pesar de que ha sido lamentable su caso, y ya amenaza a la usurpadora Janine Áñez y a todos los golpistas de que pueden acabar en la cárcel procesadas por delitos de lesa humanidad. Que al margen de cómo acabe todo el tema de Bolivia, ellos sí pueden ir a prisión. Bueno, no soy yo. Así es, Nacho, fíjate que hay un vuelco inesperado en el tema de Bolivia, no porque vaya a resolver la usurpación, sino porque sin duda alguna este llamado, esta advertencia va a obligar al gobierno usurpador, a Áñez y sobre todo los militares golpistas a tomar, digamos, unas medidas en contrario a la represión que están realizando, que ellos creían impunemente que los iban que no iban a tener mayores repercusiones porque Estados Unidos los iba a proteger. Es que incluso sacaron hasta decretos, ¿no? Perdonando todos, una licencia para matar casi. Sí, entonces, ¿cuál es la intervención? Hay que dejarle claro a la ciudadanía, a los que nos ven, a los amigos de los videos, que hay una instancia internacional creada por los... Están chiflados este par de supuestos analistas. Golpe de Estado. Primero revisa la Constitución Política del Estado de Bolivia para decir golpe de Estado, para calificar como golpe de Estado. Se nota que no sabes los términos jurídicos. Se nota de que no sabes cuándo es un golpe militar o cuándo es un golpe policial. O como lo estás calificando como golpe de Estado. Y también te refieres a nuestra presidenta, excelentísima presidenta de transición. Te refieres, a ver, ¿qué dices? No, a don Patricio no le conozco. Que los están, supuestamente dice que lo están matando cuando esa ley... A ver, vamos a buscar eso. Esa ley ha sido así promulgado por Evo Morales. Ahora vamos a buscar. No está aquí, pero igual lo voy a encontrar. Igual lo voy a encontrar. Claro, como todos los comunistas, socialistas de la izquierda, siempre dicen, de la derecha eres, del imperio eres. Pobres cojos. Cuando caen, lo primero que hacen es echar la culpa al empedrado. De la derecha eres. No puedes usar otro término más racional. Algo con que te puedas justificar los delitos en que incurren sobre este mismo tema el presidente. Ahí está, encontré. Así. Seguro que sí. Ahí está, te voy a mostrar tu video de tu papi, de tu jefe de los jefes de la delincuencia, de los que nos han robado los votos cuando hemos ido a votar. No ha sido el primer fraude. Desde 2010, desde la segunda elección, ha estado haciendo fraude. Las elecciones de los juzgados también hizo fraude. El referéndum también hizo fraude. Hizo tanto fraude que hasta el final ya no lo pudimos soportar, así que hemos reclamado nuestro derecho. Ningún delincuente puede ser felicitado. Esos delitos calificados, delitos electorales, deben ser sancionados y castigados. Aparte de los que se ha referido tu chapucero, el jefe, ese chapucero, lo que se ha referido,
de los maltratos, de las balas que ha cometido durante 13 años, más de 100 muertos en su gobierno de tu jefe. Ahí está, pues, ya te muestro, ahí está. Ahí está. A ver, vamos a... Ahí está. Sobre este mismo tema, el presidente Evo Morales ha hablado acerca de enviar un proyecto de ley legislativo a efectos de poder librar de responsabilidad penal a todos los militares y policías que actúen en operativos no solo de lucha contra el contrabando, sino también de lucha contra el narcotráfico. Estoy enviando a la Asamblea Legislativa de Población un proyecto de ley. A ver, artículo 4. Responsabilidad penal. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que participen en operaciones de contrabando están exentos de responsabilidad penal cuando por fuerza mayor en ejercicio de su cargo o cumpliendo de sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, tendrán la facultad para practicar la aprehensión y arresto. Porque hasta ahora no estamos autorizados las Fuerzas Armadas a detener a los contrabandistas flagrantes por su... Hasta ese momento no estaban autorizados los militares, tanto los policías, para usar la represión contra el pueblo. Claro, evidentemente, él estaba seguro de quedarse eternamente en el poder y tenía que tener respaldo para justificar los daños que hacían sus uniformados. Ahí está, pues, ahí está tu papi, tu jefe. Están facultadas al uso de equipamiento, armas de juego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando. Ahí está tu jefecito, tu papi jefe Evo, al cual lo defiendes. Sacó la ley, promulgó la ley, ¿ya? ¿Para qué? Para que los militares y los policías no tengan ninguna responsabilidad penal, ¿ya? No es por culpar, no es por hablar nomás, ¿ya? No es por calificar así, como dicen que la presidenta de golpista, no es, hay que ser muy racionales, hay que saber las normas de cada país para poder criticar. Así que este chapucerito habla por hablar nomás, como dice este cuate del que está hablando ahí, que no sabe lo que está diciendo. Es así. A ver, el Miguel Ángel Arias Cerrudo dice, no sabe lo que te dice, igualito. Así ese chapucero está hablando algo que no sabe de ni lo que dice. Ya, ahora vamos a seguir revisando su famoso video, como el parcializado chapucero va criticando a la presidenta. ¿Dónde está? Se hace lindo el supuesto analista, el analista. Que hay una instancia Ahí está. internacional Vamos a seguir viendo. creada, por los países, una instancia que funciona de manera independiente y que desde luego sí tiene jurisdicción sobre Bolivia y sobre muchos otros países, excepto sobre Estados Unidos e Israel, que no lo han reconocido, que es la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. La Corte Penal Internacional no atiende cualquier caso, atiende casos excepcionales como son los genocidios, que es la eliminación de un grupo por cuestiones étnicas, raciales, y también los delitos de lesa humanidad, en los que una parte de la población es, digamos, por decirlo en términos llanos, arrasada, ¿no? Generalmente por militares.
Entonces, Como el caso claro de Bolivia. Como el caso claro de Bolivia, que estamos viendo a una comunidad indígena, ampliamente indígena, protestando pacíficamente, siendo ametrallada y asesinada por... A una clase indígena. Mira, ¿y yo qué seré pues entonces? ¿Yo qué seré pues entonces? No seré indígena, ¿no? ¿Ah? Nayah indígena tu, nayah campesino tu, nayah aymar parlerito, pata pampan camerito, nayah. Ina pino na toket ham na sutit ham aitas sa parlasta ni uma kaukan gatsiatis tate sum parlam sum amuyasim kunti parlasta uka ni ukanaka aski par sum khana kiptatik arina campi salqa. ¿Ya? Así que les voy a hacer unos breves recuerdos nomás de cuán genocida ha sido tu jefe Evo Morales. ¿Ya? Cuando ha hecho su primer golpe de Estado en Bolivia. Les voy a demostrar esto hizo Evo Morales. Hace 7 años, efectivos policiales de nuestro país participaron en un operativo encubierto junto con Estados Unidos. ¿Ya? Esto hizo Evo Morales. Al jefe que tú lo defiendes y acusando a una presidenta, excelentísima presidenta de transición, no está quedándose de manera definitiva, es de transición solo hasta convocar elecciones. Ahí está, el estado de sitio. Ahí está su ministro de la presidencia. Ahí está. Ahí está el golpe de Estado, el estado de sitio que ha dictado en el oriente boliviano. El periodista Carlos Valverde reveló en su programa de televisión un supuesto plan del gobierno de Evo Morales para retomar el poder en Ahora, ¿qué dices, chapucero? Habla pues, chapucero, ¿qué tanto? Sellado como secreto, Mira. titulado Plan Marcha hacia el Oriente. El documento lleva la firma del comandante del ejército, general Freddy Mackay. El batallón de voluntarios planificará, organizará Ahí está tu jefe. y controlará el entrenamiento militar en Rivera Alta a fin de satisfacer los requerimientos para garantizar Evo la Morales. formación técnica del personal de voluntarios y coadyuvar a la recuperación integral del país de las manos de los Umi marca opositores. toque oxaroja. El Centro de Ukanak Instrucción allor de gabaya. Operaciones en la Selva Cauco y la chakenak hiwarabaya. Ingeniería de Rivera Alta recibirán a los Ukat voluntarios pichapo para incaso reclutar yetiste. a los chavos del Caribe para iniciar la Ukano incaso organización y yete. entrenamiento en el menor tiempo posible. Goni era más santo a comparación del Más vulnerables del de Oriente. el actual, igual Evo. Goni, santo, un gran hombre. Ahora, mira pues, La exportación de gas no se debe cortar, por eso es mejor el norte. Si no se puede controlar, el estado de sitio es la solución. Los movimientos ahí está el estado de sitio. en el desarrollo de las operaciones. El respaldo internacional está asegurado. Chapucero, No se debe parar. El Canal 7 debe tener todo coordinado para cada evento y ensayar. Para evitar sorpresas es necesario cerrar todo ingreso de prensa nacional y extranjera. ahí está el plan operativo. Tanto en el escenario político, se van generando sucesos que se utilizan para camuflar lo que al parecer ya estaba pensado y escrito muchos meses antes. 8 de agosto, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, sentenció en un acto público en Pando al entonces prefecto opositor al gobierno, Leopoldo Fernández. Ahí está el Ministerio de la Presidencia. Tenemos que rebelarnos ante la forma como se administra
estado de rebelión. Nuestros pueblos indígenas han decidido sepultar políticamente al prefecto del departamento y ustedes no pueden quedar al margen. Tienen que contribuir, tienen que apoyar. Cada hora que pasa es un argumento más para cavar más profundo la tierra y enterrar al prefecto para que nunca más salga. Lo vamos a llevar al prefecto del departamento. Ahora, ¿dónde está el usurpador? Al último lugar de la tierra. Para que ¿Dónde está ahora el cuando se usurpador? despierte, ¿Quién es el golpista ahora? Hola, tenga la don José. oportunidad Gracias por de visitarnos. volver Saludos a ti. escalar la escalera ¿Quién es el de su golpista ahora? infierno político, y le pondremos, como todo pueblo noble, como todo pueblo patriota, como todo pueblo generoso, ¿Quieres descalificar? le pondremos un epitafio. Prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. Las declaraciones del Ahí ministro está. más cercano a Evo Morales serían la confesión del supuesto plan y el detonante para lo que pasó 32 días después en el pueblo de Porvenir. 8 Eso de es estado de septiembre, sitio. grupos afines al gobierno de Evo Morales son convocados a Ahí está. reunirse en Rivera Alta y Filadelfia para realizar una marcha. Mira, aquí es un hecho, la ida de los compañeros de diferentes municipios. Claro que sí, con todo gusto, don José. Ahí escríbeme en el Messenger, en el Facebook, en todas las redes sociales. Allá de Filadelfia. Los motivos dados por sus dirigentes difieren unos con otros y producen una confusión respecto a su verdadero objetivo. Los compañeros, los hermanos campesinos, están de Ahora, ¿dónde está pues, el chapucero? Tanto defiende al jefe. Todavía al jefe Evo defiende. Ahí está pues estado de sitio. Exactamente, y que salga una persona, un compañero campesino, tanto del lado de allá como del lado de acá, y llegue, como se dice, a esto terminar en sangre, en cosas trágicas. Todo esto en un momento en que pobladores del Porvenir y Cobija están en conflicto con el gobierno, reclamando la inclusión de las autonomías departamentales en la nueva constitución política del Estado. Claro que sí, había unas El grupo de reivindicaciones. seguidores del gobierno reclutado en Rivera Alta inicia su marcha hacia la localidad de Puerto Ahí Rico, está, cómo lo donde hace. se reúne con otros grupos provenientes de municipios Bien del planificado. departamento de Pando, afines al gobierno, Lo mismo que está conformando pasando la estos días en Bolivia. 10 de septiembre. Un plan operativo planificado al puro estilo guerrillero. La prefectura de Pando realizan una zanja en 3 barracas para evitar la confrontación y permitir el diálogo pacífico. Madrugada del 11 de septiembre. La columna de seguidores del gobierno Rivera Alta avanza hasta las inmediaciones de la estancia El Cedro o estancia San Miguel, a 6 kilómetros del Porvenir, donde pernoctan. Ahí está, Mientras tanto, el usurpador. contingente de seguidores del gobierno que se encontraba en Filadelfia envía un grupo de avanzada hasta el puente Cachuelita para impedir la construcción de una segunda zanja por parte de los grupos cívicos de Porvenir. 3:00 AM. Una camioneta de la prefectura que va a determinar el lugar donde cavar la segunda zanja es emboscada a pocos metros. Ahí están, del puente por emboscando ahora seguidores los del del MAS. gobierno, y se ve obligada a retornar con dirección a Cobija con 2 heridos de bala. Ahí está. Pues. Ahí está. Genocidio, ¿no ve? Ey. Estamos entrando tranquilos. Genocidio, ¿no ve? Ahí está el genocidio. Vinimos reto en el carro. Chapucero. Piruleta ahí. Lo mejor que harías es evitar de estar comentando de un país del cual no sabes cómo son su situación. Sí, lo hemos visto nosotros. O si vas a comentar, y comenta de manera imparcial, porque no me pareces analista. A las 5 AM, ambas columnas emprenden su marcha con dirección a Porvenir. A las 6:30 AM, la columna Rivera Alta se encuentra con la zanja a la altura de 3 barracas que impide que puedan seguir avanzando. Ahora, no solamente esto, hay muchos. Este es uno de los primeros abusos que ha cometido tu jefe Evo Morales, con un golpe de Estado. Uno, autogolpe sería en este caso, ¿no es cierto? Porque él mismo ha dictado estado de sitio. Nosotros lo único que queremos es que ustedes no tienen la sede, ya mandaron manifiesto policial, un manifiesto, ya llevamos a los estados, ya sacaron la prensa, ahora yo no sé cuál es el propósito de hacer este servicio,
Bien. Ahora, ¿dónde estás pues, usurpadorcito? ¿No ve que usurpador, no ve? Golpe de Estado, ¿no ve? Golpe de Estado, ¿no ve? Ahí está tu golpe de Estado. Mira. Usurpadorcito, ¿no ve? Ari. Salga. Lo único que está haciendo es ser el cómplice de los delitos como este que ha cometido su jefe Juan Evo Morales. Ahí no. Ahora, escondido en México. Por lo tanto, su presidente de ustedes es cómplice de todo este tipo de abusos que ha cometido. Han ido a buscar diálogo, pero habían infiltrados, mira. Kohaicha, golpe Saraktasa, usurpador Saraktasa, Kohaicha, parla ni más. ¿Qué era cloriste? No fue así porque yo venía cuando a mí me trataron de obstaculizar. Anoche, si no hubiera esa zanja, ustedes llegaron a carrera, bajaron a querer arremeter y por la zanja fue que la inclusión acá fue que no saliera nadie. Nosotros no estamos defendiendo un proyecto político que se quiere perpetuar, estamos defendiendo la democracia. Estamos cansados de tráfico, estamos cansados de gente que se venga, pasar por una sociedad, $200,000 y compañía y compañía. No ha sido la primera vez que han operado de esa manera, al puro estilo de guerrillero. Pero esta es la muestra clara de que nosotros queremos que ustedes retornen como se vinieron. 4 días me ha costado venir a 880 personas. No tienen convocatoria. 4 días me han costado. Vuélvanse como se vinieron. ¿Qué piden? Que nosotros nos vayamos de nuevo para atrás y no nos dejan ir a donde nosotros queremos ir. Nosotros nada. Quieren entrar a la ciudad. Quieren entrar a la ciudad. Igual que ahora. Lo mismo. Entrar a la ciudad y hacer un desastre. Son de otras regiones. Ahora el chapucero, ¿dónde está? El prefecto no va a venir. 7:30 AM. Mientras se intentaba el diálogo en la zanja, la columna proveniente de Filadelfia pasa por Porvenir y sigue avanzando hasta Tres Barracas, conformando una prensa militar que cerca al grupo de pobladores de Porvenir. Y ahí los encierran. Y los balean. Ahí está. Ahí está tu jefe Evo. Esto es genocidio, chapucero. Eso es genocidio, chapucero. Ahora sí. Nos encerraron. Nos encerraron. ¿Por qué no nos escapamos? Ya no me cogieron ellos.
tarde quedan como rehenes. A uno lo ejecutaron. El tractorista es obligado a tapar la zanja para permitir el avance y la unión de ambas columnas que ahora vuelven con dirección a Porvenir. Los que logran huir avisan a los habitantes de Porvenir que han matado a una persona de su pueblo y que se acercan con 9 rehenes a bordo de los camiones en los que se movilizan. Nosotros como no pudimos, nos salvamos, parece que quemaron allá las camionetas, quemaron todo. Sumamente, pues ya es terrorismo. Yo digo que esto simplemente no es gente campesina. Donde Héctor Barraca llegaron y venían los de allá. Primero nosotros pasamos toda la noche resguardando a esta gente que venía de Riberalta, no sé dónde venía, toda la noche resguardando con pacificación, con todo eso, esperando que charlamos todavía, coño, regrésense, porque de esta lucha es a quemarropa, hombre, a quemarropa, sí, de atrás, como chancho, como animales, correr, viejo. Ahí está. Le metíamos al monte. Ahí está el genocidio de Éramos unos 30, 40, pero tu jefe Evo Morales. armada, hombre. Ahí está. ¿Cómo vamos a tener armas? Si hemos tenido armas y hemos respondido, porque pues es defensa propia, viejo. Imagínense, yo quiero hacer una denuncia clara. Esto no es gente campesina, es gente inclutada del gobierno. ¿Cómo van a tener dinamita? ¿Cómo van a tener lanzagas y toda esa huevada, hombre? Metralladores y toda esa cosa. Armados. Es algo que no tiene nombre, viejo. Sumamente, eso es lo que quería el gobierno. Eso es el masismo, esto han venido ya los promovidos de Riberalta. Sumamente, viejo. Yo quiero que ustedes nos busquen aquí a todita esta gente que está aquí, ni siquiera una cuchara de arma tenemos. Y ellos toditos están armados. Toditos están muertos. Esta pipi, esta allá no la dejan sacar, no la dejan pasar. ¿No? Exactamente, el ingeniero. ¿Cómo vamos a estar? Claro que queremos. Ahí está el genocidio. Queremos ir a... Claro, no es un perro, es un ser humano que está allá agotado. ¿Y qué? Ukaja echaste. Que hay muerto. Y ahorita... Kamsa para que te coja está con la pierna quebrada. Que dejarme en A la usu chorantat. Exigen a la policía que se frene el avance. Policía na cara arjata fete. Policía na gani con esta machepita. Arjata feta ese. Policía la alaga con un chiquepa. Policía na gani arjata en una pita. Tratemos de suavizar, dialogar, ya que hemos llegado a estos extremos, que lamentablemente ya hemos llegado, no lo hagamos que esto sea mucho más la catástrofe. Eso es. No tengo yo el nombre, no tengo. Posiblemente, eso es lo que informan la gente, no hemos podido llegar al lugar. Si ahora están armados, no es el momento de quitar armas a ninguno de los dos. Los policías no vamos a poder quitarles armas en este conflicto. No se puede, entiéndanlo. En tiempos de paz, cuando alguien porta un arma, es posible decirle, señor, esto es ilegal y no es correcto, deme el arma. Que se serene un poco, Ahí está tu jefe. Tu jefe, ¿no? Usurpación, ¿no ve? que comprendan ya Estado de sitio, ¿no ve? Ahí está, pues ahora. La única forma de solucionar es comprendiéndonos y no haciéndolo más ¿Quién ha hecho estado de sitio, pues? Ahora, ¿dónde está ese chapucerito? ¿Dónde está el chapucerito? Habla pues. ¿No ve que usurpación? 10:30 AM. Una vez en Porvenir, los vecinos de la localidad intentan impedir el paso y negocian para soltar a los rehenes que se van liberando poco a poco hasta recuperar a 8. Nos hemos enfrentado bien con base, con todo completo y la llamada. ¿Cuántas personas tienen? Unas 500, 400, 500 personas. ¿Lo golpearon a usted? Sí, a mí solamente un cachazo, hermano, y mi pierna. ¿Qué le decía? Mi otro colega y gente de acá que lo han hecho bien. No, solamente que tienen que estar con él. Los rehenes son funcionarios de la... No, hay de todo. Es por eso que quiero que pasen ellos, para evitar toda confrontación.
Ahora eso, chapucerito. ¿Y eso qué es, pues? ¿Y eso qué es, pues? Eso no es genocidio. Eso ha hecho tu jefe, Evo Morales. Ahí está. Eso ha hecho tu jefe. Mira. Ah, lo mismo están haciendo ahora. Lo mismo están haciendo ahora en La Paz y en Cochabamba. Bueno, no tanto en la ciudad de Cochabamba, sino en las provincias y en la ciudad del Alto. Y quieren tomar control de la sede de gobierno. Bueno, estábamos en la defensa y ellos dicen que no tenían armas. Y hubo unos que me han golpeado, me han culateado con rifles. Donde yo venía éramos 6. En el carro que yo venía éramos 6. Nos agarraron de rehén en Tebarraca. Sí. Pensábamos que eran los nuestros y llegaron ellos armados y empezaron a dispararnos. Ya. Entonces para que no me disparen yo me caí y ahí vinieron los palos. Están armados. 11:15 AM, cuando se está negociando la entrega del último rehén a cambio de darles paso para continuar su marcha, se inicia la balacera. El último rehén, el tractorista, es asesinado. Y no lo han hecho los militares, ¿eh? No lo han hecho ni los policías, ni sus propios militantes. Propios militantes del partido de tu jefe, lapicero. ¿Eso no es genocidio? ¿No es genocidio? Vamos a buscar la otra parte. Ahora no dices nada, ¿no, chapucero? Es todavía una pequeña muestra de los muchos abusos que ha cometido tu jefe, Evo. Eso es una pizquita. Es como te dicen, un bocadito de todos los abusos que ha cometido, habidos por haber. Entonces encontrar la cuarta parte falta. No he perdido la cuarta parte, voy a encontrar, pero no es por hablar nomás, chango. Cuate, si hay que decirte cuate. Ni mereces decirte cuate porque no haces un análisis de verdad real, imparcial. Debería de hacer un análisis imparcial. Ahí serías todavía creíble, ¿no? Pero lo que haces es totalmente parcializado. Ya. Pareciera que la otra parte de los ciudadanos bolivianos, la otra parte de los indígenas, no fuéramos bolivianos, no fuéramos seres humanos. Como que no tuviéramos también derechos, así como tus defendidos, que son terroristas, son delincuentes con antecedentes criminales,
muchos de ellos que han caído detenidos, ya, a esos los estás defendiendo. Ahora, que fuera por lo menos ciudadanos probos que están exigiendo derechos, ya, tendrían validez, pero no. Has estado defendiendo a viles individuos que han estado cometiendo actos no solamente vandálicos, sino delincuenciales, intentos de homicidio a muchas familias y autoridades. Bueno, claro, como tú no vives en la ciudad del Alto, como no vives en la ciudad de La Paz de Bolivia, claro, dices lo que sientes, ¿no? Sin ponerte en nuestro lugar. Hasta por fin lo encontraste. Eso es genocidio. Kami warea agar masinakap. Ukape genocidio. Konara genocidio. Vamos magas hasaki pal lapta. Ay, yo ganan. Usurpador, golpista. Acá na kauka. Kau golpista. Acá na kau. Kenaka. Anikit uchanchat unihat sinya para kispa. Uchana naka. A la opinión pública y la pandina que los hechos sucedidos acá en Porvenir de verdad han sido de mucho lamentar, porque se han desencadenado muertos, y así que nosotros tenemos ya acá 6 muertos, de los cuales 2 han sido identificados. Los otros 4 no tienen ningún registro, pero los comentarios que hacen es que son del municipio de Filadelfia. Hemos atendido aproximadamente 30 pacientes. El gobierno de Morales expresó los autopistas tras los hechos legales y envió a Cobija tropas militares especiales de CSS. Supuestamente el comandante quiere dar una explicación que no aclara nada, de que tiene una operación militar porque llegan más efectivos para darle control a este pueblo en base a las informaciones distorsionadas que da el gobierno sobre lo ocurrido el día de ayer, cuando hemos trabajado todas las horas de anoche y de esta mañana para darle normalidad y tranquilidad a una situación que fue creada y originada por el gobierno nacional. Hay pruebas contundentes de todo lo que ha ocurrido y ahora vienen de izquierda a querer normalizar las cosas. Quieren venir a abusar. Un ratito. Ahí está. ¿No ve qué? Genocidio, ¿no ve? Golpe, ¿no ve? No hay que santificar, pues. A tu jefe Evo, no hay que santificar. Ahí está el estado de sitio. Se toma control de los militares.
Ahí está, ¿ve? Y esa todavía no había la ley, la ley que le liberaba de responsabilidades, que le eximía de responsabilidades a los militares. Así. Así decretó el estado de sitio su autogolpe en el oriente boliviano. Y este supuesto chapucerito, que hay una instancia internacional mire, creada por los países, una instancia que funciona de manera independiente y que desde luego sí tiene jurisdicción sobre Bolivia y sobre muchos otros países, excepto sobre Estados Unidos e Israel, que no lo han reconocido, que es la Corte Penal Internacional. y en esos momentos, ¿dónde ha estado esta corte? ¿Dónde han estado ese par de supuestos analistas? Que es la eliminación de un grupo por cuestiones étnicas, raciales y también los delitos de lesa humanidad, en los que una parte de la población es, digamos, por decirlo en términos llanos, arrasada, ¿no? Generalmente por militares. Entonces, como el caso claro de Bolivia. Como el caso claro de Bolivia, ahí que está. estamos viendo a una comunidad indígena, exactamente, indígena protestando pacíficamente, comunidad indígena, ametrallada y asesinada por militares que dieron además un golpe de estado. Supuestos indígenas. Bueno, ahí está, ellos finalmente, la Corte Penal Internacional, basta que alguien presente la denuncia, la Corte a través de su fiscalía investigará si hace parte. Y hasta el momento, ¿qué cosas se ha investigado? Tantos casos que se ha presentado. Es evidente que hay una motivación de arrasar con la mayoría indígena que está protestando, civiles, inocentes e indefensos. Y de ahí Indefensos, pero armados, con bombas molotov, con fusiles de guerra, ametralladoras, tumbando pasarelas, atentando contra el petróleo boliviano. Que es el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, advertía que no se puede aceptar la muerte de manifestantes en Bolivia y destacaba la necesidad de que haya una rendición de cuentas cuando se registran casos de violencia o fallecimientos. Él aseguraba, decía él pedía la importancia de permitir las manifestaciones en Bolivia, que es algo que no está haciendo el gobierno usurpador, y también llamaban al gobierno repite como loro, a que muestre contención, usurpador. Primero averigua. Él decía, ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable y en casos de violencia y de fallecimientos debe haber rendición de cuentas. Entonces es muy claro, Nacho, que en 13 años tu jefe no ha rendido cuenta de más de 100 muertos que ha tenido en su gestión. Bolivia y a los generales golpistas van a rendir cuentas. Así es, ¿no? Que finalmente van a ser procesados en esta Corte Penal. Y como bien dicen, a pesar de que se frenen, aunque no lo veo, de todos modos estos delitos, por lo que tengo entendido, no prescriben. No prescriben. Y bueno, finalmente pueden ser interpuestos en esta Corte. Y ya ha habido, ¿no?, casos donde también han sido procesados otros personajes en esta Corte Penal Internacional. Sí, son muy pocos genocidas. Milosevic, hace poco un general africano, la gran mayoría por cuestiones de genocidio, porque fíjate que la clave en muchos de los yo me acuerdo de un general de apellido Niungolo, un africano, el que la libró, pese a que masacró mucha gente, la alcanzó a librar porque no hubo nada. ¿Y por qué no te tomas la molestia de mandarlo a tu jefe que tanto genocidio ha hecho aquí en el territorio boliviano? Entonces, aunque hubo muchos testimonios, etcétera, al final dijeron, no podemos ubicarlo en tiempo y en espacio dando la orden. Se fue, ¿no? Pero, por ejemplo, Áñez cometió un error garrafal. Sí, terrible, pero que además es algo que bueno que lo cometió, porque finalmente eso es lo que va a permitir procederla, que firmó un decreto en el que libera a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal. Sí. Fue prácticamente una confesión de parte y no habrá manera de que ella argumente ante una... Un hito más te voy a mostrar ese video. No sabía. O que no lo había ordenado, ¿no? Que no lo había ordenado, que no exculpó, que no les dio bandera
mayoría indígena, que es otra agravante. Entonces decía el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, hemos visto reportes de cómo los civiles mueren en las protestas tratando de ejercer su derecho a expresarse. Derecho de expresarse, con bombas, con fusiles. Así o más claro. Y lo Ya. cierto A ver, es que declaraciones, amenazas, advertencias de la ONU contra Janine Áñez, porque así es contra ella y contra los golpistas, nada que ver con Evo Morales. ¿cómo lo defiende, no? A su ¿no? jefe Evo Morales, ya. Ya, ahora vamos a mostrarle el famoso video de vuelta, porque para que lo vea otra vez. Sobre este mismo tema, el presidente... Sobre este mismo tema, el presidente Evo Morales... Sobre este mismo tema, el presidente Evo Morales ha hablado acerca de enviar un proyecto de ley legislativo a efectos de poder librar de responsabilidad penal a todos los militares y policías que actúen en operativos no solo de lucha contra el contrabando, sino también de lucha contra el narcotráfico. Estoy enviando a la Asamblea Legislativa por la un proyecto de ley. El artículo 4, responsabilidad penal. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana que participen en operaciones de contrabando están exentos de responsabilidad penal cuando por fuerza mayor en ejercicio de su cargo o cumpliendo de sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, tendrán la facultad para practicar la aprehensión y arresto. Porque hasta ahora no estamos autorizados las Fuerzas Armadas a detener a los contrabandistas flagrantes, por supuesto. Las Armadas y la Policía Boliviana están facultadas al uso de equipamiento, armas de juego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos en la lucha contra el contrabando. Ahora anda a otro Bobby con ese hueso de que ha dictado la excelentísima presidente Janine Áñez. Tu jefe Evo ha dictado esa ley, tu jefe Evo Morales, él ha promulgado esa ley. Los ha eximido de responsabilidades penales a los militares y a los policías. Seguramente porque pensaba que se iba a quedar de manera definitiva y cuando iban a salir a defender su dictadura de 13 años, más bien casi ha sido 14 años, iba a ser justificado porque no iban a ser sancionados penalmente los militares y los policías. Así que hablen algo cuerdo, sean un verdaderos analistas, capacítense, prepárense, infórmense sobre todo. Y como no viven en Bolivia, mejor resérvense los derechos de estar hablando de un país donde ustedes no viven y no saben nada de sus normas. ¿Ya? Nosotros sabremos cómo solucionar nuestros problemas, porque sí nosotros sabemos cuáles son sus normas. Y de acuerdo a esas normas nos estamos basando y estamos buscando la convivencia pacífica de un país bastante diverso. No me estoy metiendo yo en tu país. No estoy hablando de tu país, ni de tus autoridades, ni de ustedes. Así que por favor, respetos guardan respetos. Y si es necesario desmentirlos, vamos a seguir desmintiéndoles a ustedes. Aira salqa hakenaka, ari hakenaka. Amuyinaka maisar uintayam una presta manaka mais toker que mucho una presta. Hanok munanyam churap kamati.
Mana gastkiti saparaktasти. Marcas nankan kama phasma. Yati phas kun hamas hakenaka mama naka tatanaka wara resipke ha. Ilyaptat uihasipke ha. Pais pa hakemasina pampe ha. Ukat inas palsna. Hanu kasti hani okunas palsnati. Komasti kisianio ya corona campe wistatan paltas kergiñana. Inasa han kolera nakam hotraxian. Anchita kolera to aka vera hochanagas han wanak pala hapokata wistatan palani amu kiskiat alakaskiat sum sarjareas kiatana kamarkasa mama sum naira charantas. Ñani kimsa pakse que kamawani ni uiwasakunat hamatsa. Jorge siñactante ni kolera ñactansan hasta kuchina kams hasta nairanak lejo kiptes kiñactan tanukaja antes wakista siñani chihlawi utsina ukata que suma hilana ahlirt asiñana kaukirana kas iptistano kana ahlirt asiñana matiat más suma muy sarayana hanuka kumisistas pahai takenera hasta aybrana ka como lojina ka sapsistas pastahai aymerana ka has lontatana ka sapsistas pahai aymerana ka hasta salqana ka sapsistas pahai Ilyap asep khareo sapchistas pahaya. Ani ukanak amuyana wali kaspat hiwasat tokenagat parla phaha. Ukaus kip karakiwa wi parat komaraki parla pharakineha. Wi phala ukam ala wilam barkhata wasani sensta. Wi phalap tata luntata pestoha. Wi phalap tata hasta nuwa pestoha sasawa parlistania ukanak hani wali kaspat ukanak uiheña hilana kuyakanak. Así que una reflexión para todos ustedes, hermanos y hermanas. Hagamos una lucha con inteligencia, no con violencia. Busquemos otras maneras para luchar. Y una de las maneras es participando en las elecciones. Yo sé que no son nuestras normas, no son nuestras reglas según nuestros usos y costumbres, pero es la única manera de seguir permaneciendo en el poder. Pero ya estamos adentro, ya tenemos ahí nuestros curunes reservados para nosotros. En este actual gobierno transitorio igual han escogido hermanos igual que nosotros, están ahí fungiendo como autoridad. Así que ya no nos van a poder sacar del gobierno. Solamente que lo que nos falta es tomar un control total, pero tampoco vamos a poder, no sé, de repente, ¿no? Pero vamos a tener que siempre conversar con los del oriente, del occidente, del este, del oeste, así tener un gobierno conjunto con mucha solidaridad. Adiós.